Bienvenidos al Inversor Inquieto, a esta entrevista que queremos realizar a una de las personas que acuden a la conferencia anual de estrategia de Andbank, que se celebra en León, además es el 30 aniversario. Ella se llama Ana Rosa Castro, es la directora de ventas de Nordea para España, la que damos la bienvenida. Ana Rosa, gracias por estar aquí. Buenas, muy buenas, ¿qué tal? Gracias una vez más, porque además eres una de las habituales y de las que has acudido recurrentemente a la conferencia. Queremos aprovechar como hemos hecho otras veces, aprovechar tu presencia para hacerte preguntas, y la primera es inevitable. Estamos a punto de acabar el año. ¿Qué nos puedes contar o qué resumen rápido nos puedes hacer de lo que ha pasado en el 2022? Bueno, pues yo creo que aquí vamos a estar prácticamente todos de acuerdo. El resumen principal es ha sido un año y está siendo un año muy complejo, y ha estado marcado principalmente por volatilidad e incertidumbre. Ha sido un año donde no ha habido tregua, prácticamente todos los activos, no ha habido refugio, no ha habido activo que te pueda proteger las carteras, y sobre todo pues aquel inversor que ha sufrido más o donde se ha visto más impacto negativo ha sido en la parte de renta fija, ¿no? Yo creo que ese inversor que no venía acostumbrado a ese tipo de rentabilidades está acabando el año con unas rentabilidades bastante negativas, y que es más complicado recuperar quizá ese tipo de rentabilidad. Creemos que ese ha sido prácticamente el resumen de este año, un año muy complejo, un año donde la incertidumbre nos ha marcado tanto a nivel geopolítico como a nivel pues movimientos por los bancos centrales y la inflación, que ha sido el protagonista principal de este año. Y ahora, bueno, pues con la clara vista puesta en cómo vamos a cerrar el año y sobre todo cuál es la expectativa para ese próximo año, dado que este año, como decía, la complejidad ha sido la característica principal. Ya lo has dicho, vamos a dejarlo casi por acabado, aunque falta todavía poco, pero vamos a ver, o cuéntanos un poco las expectativas que tenéis para este año que va a empezar pronto, que es el 2023. ¿Qué expectativas tenéis desde Nordea? Sí, pues yo creo que lo principal para plantearse qué escenario tenemos de cara a 2023 es mirar claramente inflación, como lo estamos viendo, y crecimiento económico, ¿no? Una vez que está mirando eso, claramente ver cómo puede moverse los bancos centrales en función del crecimiento económico que veamos y los datos de inflación. Y en cuanto a datos de inflación, yo creo que lo importante es mirar los datos desagregados, individuales, y desagregar el dato para ver exactamente cómo está comportándose, y no solo los datos del mes pasado o del año pasado, ¿no? Estamos viendo que en la inflación, tanto si miramos de precios de bienes de consumo, de bienes, tanto como miramos datos de oferta, como si miramos transporte de mercancías, si miramos también el alquiler, si miramos también datos de salarios, parece que la inflación está mermando, ¿no? No sabemos claramente hasta dónde va a ir, pero es verdad que también el mercado está poniendo en precio que esa inflación para el año que viene y para los próximos 2 años va a ser inferior, mucho más cercana a lo que los bancos centrales están buscando, ¿no? Así que viendo eso podemos tener algo más claro la parte de la inflación, pero ¿qué pasa con el crecimiento económico, ¿no? Ahí creemos que sí que nos vamos a mantener en la parte de no tener un crecimiento económico positivo para este año 2023, y por lo tanto de esos escenarios que se han planteado durante todo el año para lo que podría ser el próximo trimestre, se ha hablado de esta inflación en su momento, se ha hablado de una recesión leve, una recesión más fuerte, o incluso tan solo un decrecimiento económico. Nosotros ahora mismo donde vemos o ponemos la mayor probabilidad es en tener un escenario de una recesión leve, que sería más marcada en Europa que en Estados Unidos, pero sí que los bancos centrales sigan subiendo tipos en esta forma gradual que están haciendo hasta ahora para intentar controlar, como digo, de cara al año que viene la inflación, y eso nos lleve a una recesión leve a nivel global. A nivel global. Y con esta visión que nos cuentas, hablemos de alternativas y qué activos dentro de la renta fija consideráis que son atractivos. Pues justo como yo decía antes, lo que ha sufrido más ha sido la renta fija. ¿Qué pasa si estamos en un entorno de recesión, ¿no? Que es lo que quizás esperamos más para el año que viene, ¿no? Bueno, pues creemos que en un entorno de recesión tenemos que mirar mucho la calidad crediticia y la calidad de los activos donde estamos invirtiendo. Principalmente porque hay mucho más riesgo de impago, de quiebra, de default, y claramente invertir en ciertos activos te puede afectar más que en otros, puedes correr más riesgo, ¿no? Y ahí creemos que hay un activo que es la cédula hipotecaria europea, o European Cover Bonds, por llamarlos en inglés, que es un activo que tiene una calidad crediticia bastante alta. Hablamos de, por seguridad, un activo que está al mismo nivel de un bono gubernamental en calidad. Hablamos de una calidad crediticia en torno a un AA, y estamos hablando de un activo que la Unión Europea sitúa al mismo nivel de un depósito a 100.000 euros. Esto quiere decir, si hay una quiebra, un impago de una entidad financiera, serían los primeros en recobrar la inversión. De hecho, si miramos el activo de cédula hipotecaria europea, en 200 años no ha tenido ninguna quiebra o insolvencia. Por lo tanto, si tenemos que mirar un activo para estar preparado para una recesión económica, creemos que la cédula hipotecaria europea te puede dar la robustez o esa seguridad que buscamos en un entorno tan complejo como ese, ¿no? Luego es verdad que me puedes preguntar, claro, un activo muy seguro, muy tranquilo, pero ¿cómo sacamos rentabilidad de ahí, ¿no? Sí. Y yo creo que ahí
En Nordea, por ejemplo, tenemos una expertise bastante grande, ¿no? Son muchos años gestionando solo cédula hipotecaria europea, donde hemos sido capaces de sacar un alfa interesante a este activo, ¿no? Haciendo muchos cambios tácticos en cartera, ¿no? De hecho, que es una rentabilidad extra que el cliente puede obtener. Una rentabilidad adicional que puede obtener el inversor, ¿no? Y de hecho lo que hemos obtenido es un fondo que se llama European Covered Bond Opportunities, que este año está positivo en rentabilidades, que se ha mantenido prácticamente todo el año positivo, y que creemos que dentro de lo que sería un entorno de recesión podría comportarse muy bien, porque además tiene una duración muy flexible, ¿no? Ya no solo es un entorno de recesión como se comporta por seguridad, sino que si vemos subidas de tipos, una duración flexible me puede permitir que esos movimientos de los tipos no me afecten tanto a la cartera. Eso en la renta fija. Y si tenemos que hablar de renta variable en este entorno que decimos, donde hablamos que la inflación, el crecimiento son unas de las preocupaciones, ¿creemos o pensáis en Nordea que puede haber valor en renta fija y en qué tipo de renta, perdón, en renta variable y en qué tipo de renta variable? Sí creemos que hay oportunidades en renta variable, sobre todo siendo mucho más selectivos, porque va a haber un entorno todavía complejo con ciertas correcciones de mercado y volatilidad, pero es verdad que donde vemos la mayor oportunidad sería en una mezcla de estilos de inversión, y con esto quiero decir invertir de forma global en renta variable, pero combinando tanto valor como calidad como baja volatilidad. Eso lo que me permite es tener una cartera con una mayor estabilidad en el largo plazo. No buscar empresas que tengan un crecimiento muy fuerte un año determinado, pero el año siguiente o el año anterior no hayan tenido crecimiento, que sean capaces también de ese aumento en costes por esta inflación, trasladarla al consumidor en un aumento en precios sin verse afectadas. Por lo tanto, que se hayan comportado bien en entornos de inflación como han podido ser los años 70, 80, como por ejemplo empresas que nosotros tenemos en cartera, un Johnson & Johnson, un Coca-Cola, Procter & Gamble, que sí que fueron capaces ahí de trasladar eso en precio al consumidor final, ¿no? Y no solo eso, sino que además tenga una valoración atractiva. Porque si tiene una valoración atractiva, ante movimientos de tipos también vamos a tener una rentabilidad más atractiva en cartera, ¿no? Entonces, nosotros ahora mismo el PER de nuestra cartera del Global Stable Equity, que es una cartera que lo que hace es combinar distintas acciones muy estables en el largo plazo, tiene un PER en torno a un 12, un 13, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de una valoración que sigue siendo más atractiva de la del mercado, ¿no? Entonces, consideramos que sí que se pueden encontrar fondos de inversión con una estabilidad muy grande que lo que me permitan es, en un año como el actual, no caer tanto, o sea, tener una rentabilidad bastante, digamos, moderada con lo que estamos viendo en el mercado, y en un año de crecimiento económico pues tampoco tienen que subir tantísimo, porque si miramos la rentabilidad ajustada al riesgo, está siendo atractiva en el largo plazo, ¿no? Entonces, lo que está permitiendo este tipo de estrategias es que en cualquier entorno de caída del mercado seamos capaces, a través de esa combinación de estilos de inversión, de caer menos que la renta variable value, que la renta variable global, y por lo tanto ofrecer una rentabilidad, pues este año por ejemplo, una rentabilidad prácticamente plana o positiva año en curso, en un activo que es renta variable, que ha sufrido tanto, pero que consideramos que todavía hay ciertas empresas y compañías que por su robustez pueden seguir, digamos, aprovechándose de este entorno de mercado. Muy bien. Yo creo que nos has dejado claro la visión global, las alternativas tanto en renta fija como en renta variable que los inversores pueden elegir. Muchas gracias, Ana Rosa Castro, gracias por acudir, por estar en esta entrevista con nosotros, y sin más, esto es lo que le queríamos comentar en esta entrevista. Un saludo y hasta una nueva ocasión.